no tenemos definición dentro del código, pero vamos a leer el artículo 642. Ahí inicia el tema de la usucapión. La definición, yo se las coloqué en la presentación, no me permite ahorita compartirles la presentación, pero les decía que la prescripción adquisitiva o usucapión, porque recibe cualquiera de los dos nombres, es esa forma o ese modo de adquirir la propiedad en virtud de la posesión prolongada durante un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo, ustedes, es la ley la que nos va a indicar durante qué periodo de tiempo vamos a poseer el bien para poder pedir el tema de la usucapión, ¿verdad? Para poder adquirir ese bien. ¿Quién me hace favor de leer el artículo 642? 642. Sí, escuchamos, licenciada, buenos días. 642. Gracias, Lourdes. Quienes puedan adquirir por usucapión, pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. Gracias, Lourdes. Si se dan cuenta, es otra de las figuras que no tiene definición. Yo les acabo de dar una definición. Si tienen, yo les doy una idea o una recomendación. Si en su código civil tienen un espacio y pueden hacer letra chiquita a todas estas figuras que no tienen definición, colóquenles ustedes una definición a la par en letra pequeñita. Y si no hay espacio o la letra la tienen más grande y no les cabe ahí, pues con un post-it pegado a la par, papelitos estos que tienen goma pegado a la par, pueden ir colocando definiciones, porque hay muchas figuras que en el Código Civil no están definidas. Entonces, vemos que solo nos dice quiénes pueden adquirir por usucapión, personas capaces de adquirir por cualquier otro título. ¿Cuáles son los presupuestos que la ley nos pide para poder adquirir por esta figura de la usucapión? Dentro de estos presupuestos tenemos, de primero, que haya un justo título. Y cuando hablamos de un justo título, el maestro Peña nos indica que es esa causa o esa razón que justifica una cosa, y es que el sentido que se le tiene que dar es que ese hecho o acontecimiento que produce la posesión que estamos teniendo sobre el bien, que esa posesión sea legítima y que también de haberlo poseído sin ningún vicio, ¿verdad? Que nos haya impedido esa posesión. Entonces, que exista ese justo título, esa razón justificada porque estamos poseyendo el bien. Estos presupuestos legales están en el artículo 620, entonces nos tenemos que regresar un poquito donde estábamos leyendo la usucapión, y en el artículo 620 nos habla de estas condiciones o estos presupuestos para que se pueda dar la usucapión o esa posesión pueda producir en algún momento el dominio, porque al fin eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Que estamos poseyendo un bien, pero que ese bien al final se convierta en propiedad, por eso es un modo de adquirir la propiedad. Y esas condiciones para la usucapión, les decía, en el artículo 620 nos indica que para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada primero en justo título, que era lo que les estaba explicando. Segundo, que sea adquirida de buena fe. El tercero, que sea de manera continua, continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado por la ley. Entonces, al final son 4 requisitos: el justo título, la buena fe, una posesión continua, pública y pacífica y por el tiempo que la ley señale. Entonces, ya vimos que el justo título, ya les expliqué qué es el justo título, pero el artículo 621 nos da una explicación también de qué significa ese justo título. ¿Alguien que nos haga favor de hacer la lectura del artículo 621? A ver, ¿quién tiene ahí su código? Bueno, todos tienen que tener su código. Gracias, Hugo. Un justo título ustedes pudiera ser
que es muy común, sobre todo en áreas rurales. Les pido perdón, miren que sigo con una alergia terrible, no se me controla. En áreas rurales que se escucha mucho, a veces entre las personas que solo se han transmitido derechos posesorios, ¿verdad? Porque nadie tiene título de propiedad del bien, que son solo derechos posesorios. Ese podría ser un justo título. Que, por ejemplo, a nosotros, nuestro abuelo haya poseído una tierra, un terreno, que luego se lo haya transmitido a nuestro papá, y luego nuestro papá no lo haya dejado a nosotros, y sea un simple documento en donde conste esa transmisión. Perdón, en donde conste esa transmisión. Entonces, ese es el justo título. Vamos a ver el siguiente requisito, el de buena fe. Eso lo podemos encontrar en el artículo 622, 623, y les voy a decir en cuál otro está. Hay otro que tiene también la buena fe, 622, 623. Bueno, leamos de primero esos dos. Alguien que nos haga favor de leer el 622 y el 623 para saber de qué trata la buena fe. Gracias, Hugo, muy amable. Entonces, buena fe, si estamos poseyendo de buena fe, es porque nosotros creemos, así como el ejemplo que les puse de que nuestro abuelo, nuestro papá nos dieron un terreno y solo conste en un papel en donde diga que él es poseedor del terreno, está heredando derechos posesorios, pues nosotros tenemos esa creencia de que, de que ese bien que estamos poseyendo se transmitió de generación en generación en nuestra familia. Ese sería un ejemplo de buena fe, ¿verdad? El segundo artículo, el 623, que nos habla de esta presunción, eh, al final dice, o hasta que este sea citado, hasta que es citado un juicio, porque estamos poseyendo, tenemos esa creencia de que lo que estamos poseyendo fue transmitido de nuestra familia, pero puede ser que en algún momento en algún momento aparezca un propietario que sí tiene una escritura pública que está registrada en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, o sea, sí cabe la posibilidad, pero nosotros tenemos la creencia de que esto, pues, fue transmitido de una generación a otra y que estamos poseyendo, entonces, de buena fe. De eso se trata este otro requisito. La posesión Licenciada, continua, pública y pacífica, sí, lo escucho. licenciada, buenos días. Buen día. Perdone, en cuestión a esto, lo que acaba de explicarlo, pues yo tengo una duda. Pues sinceramente, viendo los casos reales, es una situación algo familiar que se viene dando esto. Que hay personas que solo dicen ser dueños de tales terrenos, pero no cuentan con un título. No tienen ese documento que avala que sí ellos son legítimos propietarios. Pero en situación, en caso de que esto se dé, de que sale otro ahí diciendo de que él también tiene derecho de también sobre esta propiedad. Pero en el cuestión de que hoy en día esa propiedad se puede sacarle un título o ponerlo a nombre de alguien y esto es válido. Gracias. Perdón.
No, perfecto, ¿no? Y estamos en el tema puntual de lo que usted necesita saber. Así opera la figura de la usucapión. O sea, nosotros podemos poseer ese mismo terreno que les dije que perteneció a nuestro abuelo, luego se lo dio a sus hijos y luego a nuestro papá, por ejemplo, luego lo tenemos nosotros. El problema es cómo garantizarnos o cómo obtenemos ese título de propiedad, porque solo estamos hablando de quizá una herencia de derechos posesorios y que eso se da mucho sobre todo en el interior del país. La usucapión tiene un trámite para poder registrar estos bienes a nuestro favor y ya tener ese título justificativo. Si es un bien inmueble, ese título que podemos inscribir en el Registro General de la Propiedad. Entonces hay un trámite, tenemos una ley que se llama Ley de Titulación Supletoria. Esa no la vamos a entrar a conocer, les voy a hacer referencia y creo que en una de las diapositivas, que de verdad no me ha dejado compartir ustedes, pero ahí aparece el número de decreto y yo se la voy a colocar siempre en la plataforma. En la Ley de Titulación Supletoria está el trámite, se inicia ante un juez de primera instancia civil para poder registrar ese bien que usted solo ha sido poseedor de él a su nombre, pero se tiene que llenar precisamente estos requisitos que estamos viendo, Erika. Estamos viendo que haya, vamos todavía un justo título, vamos todavía en que haya buena fe, nos falta la posesión continua, pacífica, pública y llegar al tiempo que establece la ley. Solo le adelanto porque ahorita lo vamos a leer, el tiempo que establece la ley son para bienes muebles 10 años y para bienes inmuebles o semovientes 2 años. Entonces tenemos que esperar que haya transcurrido ese tiempo y poderlo demostrar que tuvimos esa posesión pública, pacífica y continua. Ahorita vamos a leer este artículo durante el tiempo que la ley estipula para poder demostrar e iniciar nuestro trámite de titulación supletoria. En el caso de los inmuebles es a través de la titulación supletoria. Y entonces, con el transcurso del tiempo, de ese tiempo que la ley establece y habiendo probado que tuvimos esa posesión por ese transcurso del tiempo, podemos convertirlo a los 10 años en un título de propiedad a través del trámite de la titulación supletoria, en un título de propiedad inscribible en el Registro General de la Propiedad. Entonces, eso es lo que, ese es el trámite que hay que seguir para lograr obtener que esta posesión se convierta en propiedad. Y eso es muy común, les decía, muy, muy común que solo se hereden derechos posesorios, ¿verdad? Pero ojo con esto, ojo con esto. O sea, nosotros tenemos la creencia de que este bien no le pertenece a nadie, ¿verdad? No le pertenece a nadie. Lo único, ahí hay una pregunta en el chat, ahorita la voy a ver. Lo único es que en realidad tengamos esta, no se escucha, me dicen, si se escucha, le voy a poner un poquito más de volumen. Alguien me colocó ahí que no Sí, se escucha. Ligda, se escucha. Le voy a colocar otro. De todas maneras, le voy a poner otro poquito de volumen. Ahí le subí otro poquito de Pero volumen. este evento se da siempre y cuando no haya un título de la propiedad. A eso voy, Lourdes, por supuesto, porque entonces nos encontraríamos que hay un propietario que ya inscribió este bien en el registro de la propiedad y entonces ahí no podemos registrar absolutamente nada. Por eso tenemos que tener esa certeza, ir a averiguar en registro, ir a averiguar en registros municipales si en realidad ese terreno que ha venido de mi familia desde hace 50 años nadie lo haya registrado. O sea, en la titulación supletoria va todo este trámite, van declaraciones de testigos, va una declaración, va también dentro del trámite hay una medición de las colindancias que se hacen en conjunto con la municipalidad. O sea, se tiene que demostrar para ver que en realidad este terreno no le pertenezca a nadie. Así es como Lourdes nos lo está indicando. Si aparece un propietario que nosotros desconocíamos que este bien, si tiene una finca, folio y libro registrado en el registro de la propiedad,
ese propietario nos va a demandar para que desocupemos el inmueble y no vamos a poder escribir nada en nuestro nombre. Entonces, ojo con esto, estamos hablando todavía de posesión, no de propiedad. Y la usucapión es una figura con la que podemos convertir esa posesión en propiedad. Entonces hay que llenar ciertos requisitos. Eric, continuamos, no sé si por ahí vamos, lo ilustré un poquito, le expliqué un poquito, pero vamos a continuar para ver el resto de la figura. Sí, Ligda, muchas gracias. Bueno, sí. ¿Cuánto tiempo nos pregunta acá en el chat Erickson? Erickson, el tiempo, les decía el tiempo que pide, ahorita vamos a llegar al tiempo que pide la ley, pero ya les adelanté que son 10 años para bienes inmuebles y 2 años para bienes muebles o semovientes. Ese es el tiempo que pide que estipula la ley. Continuamos con vamos a ver si me deja compartirles, pero de todas maneras yo les he estado, vayan subrayando, los artículos que vamos leyendo, ya saben que los tienen que ir subrayando una vez. Vamos a ver si ahorita me permite compartirles. A ver. Bueno, entonces íbamos en el requisito de la posesión continua, pública y pacífica. Ya vimos el de buena fe. Ahora vamos a ver el de la posesión continua, pública y pacífica. Esto, vámonos al artículo 653, por favor. 653. ¿Alguien que nos haga favor de leerlo? El artículo 653. Buen día, licenciada. Tomo la palabra. Gracias, Es María. artículo 653, interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe. 2 puntos. Primero, si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante 1 año. Segundo, por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada, o el demandado fuere absuelto de la demanda, o el acto judicial se declare nulo. Tercero, si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe. Reformado del inciso 2 por el artículo 30 del decreto ley número 218, el 1 de julio de 1964. Gracias, María Eugenia. ¿Por qué estamos leyendo la interrupción de la prescripción? Porque si estamos hablando que uno de los requisitos de la usucapión es que haya habido una posesión continua, pública y pacífica, o sea, que no nos, por ejemplo, que no nos hayamos escondido de los vecinos y que los vecinos sí sepan que nosotros ocupamos ese terreno, que nosotros sembramos en ese terreno, ahí vivimos, eso es que sea pública, que sea pacífica, que no hayamos tenido inconvenientes en el lugar y que sea continua. Que sea continua porque tenemos que demostrar dentro de este trámite que nosotros hemos permanecido en ese lugar o poseído ese bien, si fuera el caso un bien mueble, poseído ese bien durante el tiempo que la ley pide. Entonces, leemos los casos de interrupción a la prescripción, porque por cualquiera de estos casos que acaba de leer María Eugenia, por ejemplo, si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante 1 año, ahí ya se interrumpe la prescripción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de que se interrumpa la prescripción ustedes? Está en el siguiente artículo, dice en el 654, el efecto de la interrupción de la prescripción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. Entonces, imagínense que nosotros nos fuimos 1 año a vivir a los Estados Unidos y dejamos ese bien ahí abandonado. Ahí se interrumpió la prescripción, ya no podríamos, teníamos que empezar a contar, por ejemplo, para el caso de los inmuebles, al regresar de Estados Unidos y volver a ese terreno a vivir ahí, teníamos
que empezar a contar otra vez los 10 años para poder solicitar la titulación supletoria. Entonces, ahí se perdió, ya no hay continuidad porque nosotros nos fuimos, nos alejamos del lugar o dejamos el bien ahí abandonado si fuera un bien mueble, y entonces ahí hay una interrupción de la prescripción, entonces ya no sería una posesión continua, ¿verdad? Porque nosotros nos alejamos y dejamos el bien abandonado. También otro de los casos dice por notificación de una demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada o el demandado fuera absuelto de la demanda o el acto judicial se declare nulo. Ese era más o menos el caso, lo que estábamos hablando hace un momentito, que Lourdes nos dijo que si ya tuviera un dueño el lugar, el terreno o el bien, o sea, si nos notifican que fuimos demandados porque hay alguien más que está alegando tener derechos sobre ese bien, ahí también se interrumpe la prescripción con esa notificación de la demanda. O nos habla también de providencias precautorias, es cuando se solicitan medidas para, por ejemplo, para salvaguardar el bien. Una providencia precautoria puede ser un embargo, puede ser una intervención, medidas que garantizan la resulta de un proceso, en este caso un proceso civil. Al final solo dice que salvo que el acreedor desistiera de la acción intentada o el demandado fuera absuelto de la demanda. O sea que si al final esta persona que nos demandó, porque supuestamente ese bien le pertenecía, pierde la demanda y nosotros ganamos la demanda, nosotros quienes estamos poseyendo el bien ganamos la demanda, pues entonces ahí ya no habría interrupción de la prescripción, ¿verdad? Porque los hechos por los que nos demandaron eran mentira, ¿verdad? Ustedes no tenían razón de ser porque al final nosotros éramos los poseedores de buena fe de ese bien por ese tiempo. Y el último numeral dice, si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito, tácitamente por hechos indudables, el derecho de persona contra quien prescribe, o sea que reconozcamos que sí sabíamos que ese bien tenía un poseedor anterior o quizá un propietario, ¿verdad? Entonces, este sería el efecto de interrumpir esa prescripción, ¿verdad? Que se deja de contar todo ese tiempo, esos años que nosotros ya llevábamos para poder solicitar una declaratoria de dominio después de ese bien, ¿verdad? Ustedes, entonces, estos son los casos que nos habla la ley y sería el siguiente requisito, ¿verdad? Que fuera para complementar el requisito que haya una posición continua, pública y también pacífica, ¿verdad? Que eso es lo que estamos buscando. Ahora, el otro Mira, disculpe, requisito es que sea sí que manda. esos requisitos que usted también menciona de continua, pública y pacífica, ¿están en algún artículo o es parte de la doctrina? No, están en el 620. Seiscientos Ahí los tenemos. Ah, sí, Regresen a gracias, revisar mira. su código. Es Váyanlo, que mire pues, solo había leído el 21, 22 y 23, que ahí nos quedamos, pero no había leído el 20, el 620. Mire sí, pues, la última línea. vayan, yo les pido una disculpa porque porque la Teams no me deja compartir la presentación, porque ahí aparecen los números de artículo que estamos leyendo, pero conforme los vayamos leyendo, ustedes váyanlos subrayando de una vez para que no se vayan quedando atrás, vayan subrayando. Ya está la presentación, ya se ve. ¿Ya se ve? ¿Ya? Ya, Ah, Lita. vale. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los requisitos le coloqué el artículo en donde los estamos leyendo. De todas maneras, vayan de una vez subrayando su código porque les queda estudiado, ¿verdad? Les queda estudiado. Gracias. Gracias por avisarme. Ya
quinto intento de presentárselas, solo que se las voy a poner ahorita más grande y me dicen si les vuelve a salir ya en modo presentación, si les vuelve a salir, solo lo está cargando para que ya lo tengan. Vamos a leer ahora lo que les aparece ya. Ahí ya la pueden ver en modo presentación. Sí, Sí. Ahora, entonces vamos a los requisitos. Miren, nos toca el numeral 4 por el tiempo establecido en la ley. ¿Cuál es este tiempo? Nos vamos al artículo 633. 633. También está en el 636. Nos habla también, también está relacionado con este tema, y el 637, y ahí creo que ahí me hizo falta otro, ustedes, me hizo falta el 651. Pero vamos en orden leyendo estos tres que tenemos acá y solo agreguen ustedes a la lectura el 651. Alguien que nos leamos de dos en dos, alguien que nos haga favor de leer el artículo 633 y luego alguien que nos lea el artículo 636 y 637 de alguna vez. Mira, solo antes de leer, tengo una duda, perdone. Eric. Estos tiempos, ¿Quién me está hablando? sí, Lida, Erickson. Estos tiempos que menciona aquí en el artículo 633, los que usted nos ha dicho, ¿es solo para la usucapión o también para la ocupación y para las demás figuras de los modos de adquirir la propiedad? ¿Aplica para todos o solo para para la la usucapión? bueno. Solo Sí, para la usucapión. porque estamos en el capítulo de la posesión, entonces por eso me genera la duda, y como regresamos y como la usucapión está después. Sí. Miren ustedes, este libro tiene una particularidad, y si se dan cuenta, en el capítulo anterior, como usted lo acaba de mencionar, Erickson, en el capítulo anterior estábamos viendo el tema de las formas de adquirir la propiedad por ocupación, que ahí estaba el tema de la caza, la pesca y todo, pero ahí aparecen unos artículos donde nos habla de la usucapión, y luego nos vamos al capítulo de la usucapión, y ya hay otros artículos, pero al final el tema aparece en dos capítulos distintos. Entonces, por eso en la presentación yo les he ido colocando los números de artículo para que nos guiemos en el orden de la presentación por tema y no en el orden que va el código, porque si nos vamos por el orden que va el código, ya vieron que hemos tenido que regresar a otros artículos o adelantarnos a otros artículos porque está así no sé cuál era la lógica del legislador en ese momento, que tiene mezclados los temas, pero guiémonos para todos y para no confundirnos, guiémonos, ahorita que ya pueden ver la presentación por el orden, por tema y no por el orden del código. Entonces, aprovechen, les digo, cuando vamos leyendo, y si hay algunos artículos que ya lo hemos hecho, que hemos leído, que no están en la presentación, pero ustedes los dejan de una vez subrayados de su libro 2, para que sepan que esos artículos ya los leímos, pero sí está así, perdón, Erickson, pero sí es una mezcla de los temas, y por eso tenemos que regresar a los otros artículos. Esa es la razón, pero así aparecen en el código. Entonces, Mira. el 633, y luego alguien que nos haga favor de leer el 636 y el 637, por favor. Miren, leo el Quiero escuchar. 633. Dale, compañero Pérez. Si quiere Luis y luego Erickson. Está bien, licenciada. Artículo 633, posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria, a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad.
Gracias, Luis. Ahí nos habla del tema de los bienes inmuebles. Son 10 años para poder solicitar. Es el trámite que yo les indicaba anteriormente, la titulación supletoria, para que ya el bien quede inscrito en el registro de la propiedad. En el 600, ya que estamos ahí, en el 634, siempre nos habla el tema de las diligencias de titulación supletoria y se deben sujetarse al procedimiento que señala la ley específica y la resolución aprobatoria de las mismas es el título para adquirir la propiedad. Eso es en cuanto al trámite, nos remite a la ley de titulación supletoria, únicamente para que sepan que el trámite de la titulación supletoria no aparece dentro del Código Civil ni dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, sino que hay una ley específica que se llama Ley de Titulación Supletoria. Luego, bueno, esto es importante, los otros dos artículos, porque hay bienes que no pueden ser sujetos a la usucapión. El 636 y el 637. Erickson, por favor, usted iba a leer. Venga, artículo 636. Los inmuebles situados dentro de las reservas del Estado no pueden titularse supletoriamente. Tampoco pueden titularse los excesos de las propiedades raíces, los que se adquieren según lo dispuesto por las leyes administrativas de la materia. Artículo 637. La posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquiera otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Sin embargo, el usucapiente puede entablar juicio para que se le declare dueño aún antes del tiempo señalado en el párrafo anterior, y la sentencia que así le declare es título para la inscripción de la propiedad y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. Gracias. Esto se escucha, bueno, ya vimos la prohibición. Si son reservas del Estado, no están sujetas a titulación supletoria ni los excesos de los bienes inmuebles tampoco. El siguiente, el 637, nos habla que transcurrido ese plazo de los 10 años, desde que se inscribió desde que se inscribió la resolución de la titulación supletoria, entonces ya se convierte esta inscripción en propiedad. Ya nos habla de que es una inscripción de dominio, o sea que ya está registrada como propiedad en el registro correspondiente, que es el registro de la propiedad. Puede ponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. O sea, como ya estamos inscritos, ¿se recuerdan de ese principio? Si lo han escuchado, principio que dice primero en tiempo, primero en derecho. Si hay otra persona que está reclamando ese bien también por titulación supletoria, pero nosotros ya cumplimos el trámite, la titulación, ya transcurrieron esos 10 años, esa inscripción de la titulación supletoria ya se convierte en propiedad, en una inscripción de dominio oponible a cualquier persona. Así como vimos al inicio, cuando definimos los derechos reales en la primera clase, ya es erga es verdad, oponible a cualquiera. Y ya la tenemos registrada. En cuanto a entablar juicio para que se declare, dice aún antes del tiempo señalado, y si hay una sentencia que lo declara, ya es un título, se convierte, ¿verdad?, en título de inscripción de propiedad, dice, y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño, pero este solo sería, esto solo sería el caso de que nos estuviéramos peleando, ¿verdad?, la posesión de ese inmueble y posteriormente la propiedad con otra persona, y que en la sentencia, porque nos hayan demandado, porque nosotros hayamos demandado, y que la sentencia el juez declare que, aunque no habían transcurrido los 10 años, pero como con pruebas demostramos que nosotros somos los que estábamos ocupando ese inmueble, y que el juez declare antes de los 10 años que sí nos corresponde a nosotros esa posesión y posteriormente la propiedad del bien inmueble. Entonces con esa sentencia se podría inscribir antes de los 10 años, pero eso solo
y ese es solo el caso de que exista una sentencia judicial de por medio. De lo contrario, en el trámite de la titulación supletoria tenemos que comprobar esos 10 años. Y luego el otro artículo que no les coloqué ahí es el artículo 651, ahí lo agregan, por favor, que no está en la presentación. ¿Alguien nos hace favor de leerlo, el 651? A ver, las compañeritas no las he escuchado mucho, solo a Lourdes, una de las señoritas que nos quiera leer el artículo 651. Lo apoyo yo, licenciada. Solo dejemos que una de las compañeritas lea y luego le pido favor a usted. De acuerdo. El 651, dijo, ¿verdad, Leida? Sí, por favor. Ok, prescripción de inmuebles y muebles. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción. Por el transcurso de 10 años, los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. Gracias, Lorena. Después voy a molestar a Alexander. Solo quería escuchar que fuera una de las señoritas. Acá están los plazos que les mencionaba también. 10 años para inmuebles, ya lo habíamos leído en el artículo 633, y 2 años si se tratara de bienes muebles y semovientes. Aquí dice prescripción, es el epígrafe del artículo es prescripción de inmuebles y muebles. Pero recuérdense que les dije que el otro nombre que se le da a la usucapión es prescripción adquisitiva, por eso nos habla acá de prescripción, porque luego van a encontrar ustedes cuando lleguen a su derecho de obligaciones, que es como el derecho civil, el curso es el derecho civil como 4, sí, creo que el derecho civil 4, van a encontrar una figura, van a conocer una figura que se llama prescripción extintiva, que es el caso contrario de la adquisitiva, es cuando se extingue un derecho por el transcurso del tiempo. La usucapión es prescripción adquisitiva porque estamos adquiriendo un derecho por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso acá encuentran que el epígrafe es prescripción, pero siempre se refiere al tema de la usucapión, ¿verdad? Entonces, solo eso para que quede ahí un poquito más claro. Acá está la referencia de la ley, ustedes, la ley de titulación supletoria que contiene el trámite, que es el decreto 49-79, que contiene el trámite de la... Ay, solo permítanme un segundo. Perdón, ustedes, solo permítanme un segundo. Perdón la interrupción. Les decía, la ley de titulación supletoria, el decreto 49-79, contiene el trámite que cuando ustedes estudien derecho notarial, ahí van a entrar a conocer este trámite de procesos que se denominan procesos de jurisdicción voluntaria, por eso no lo vamos a ver nosotros acá. Pero acá solo les dejo la explicación, ¿verdad? Dice, en cuanto a esta ley, ¿verdad? Son inscribibles en el registro general de la propiedad de estos bienes inmuebles que carezcan de título inscribible, pero se encuentren bajo posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años. Ya vimos el artículo 637, siempre les hago acá relación con el periodo, porque también aparece en el Código Civil. Entonces, en esta ley, solo para que les quede referencia, está el tema del trámite que se necesita realizar para
poder adquirir por medio de la usucapión. Entonces, ahora nos vamos solo antes de pasar a la posesión, hay otro artículo Esa ley, Linda, no se solo los hace referencia a la usucapión, ¿verdad? Sí, es Básicamente solo se el basa en trámite de la todo. titulación supletoria. El trámite se denomina titulación supletoria. O sea, ya la figura es la usucapión para poder adquirir este bien por el transcurso del tiempo, pero el trámite se llama titulación supletoria. Es una ley, si la quieren, si les da, tiene inquietud por la duda, por ejemplo, que Eric nos preguntó hace un rato, de conocer el trámite, pueden descargarla, es una ley chiquitita, ustedes, una ley bien pequeñita, pero me parece el trámite, como les digo, ¿por qué no lo entramos a ver acá? Porque esa ley la van a conocer ustedes cuando vean derecho notarial, pero ahí encuentran este trámite. No, otro artículo que les había hecho que no les coloqué en la presentación, es el artículo el 650. ¿Cuál es el efecto al final? Aunque ya lo explicamos, pero ¿cuál es el efecto al final de la prescripción? Que sabemos que estamos hablando de la usucapión, está en el artículo 650, dice la prescripción, una vez perfeccionada, produce el dominio de la cosa adquirida y con la acción que nace de él, puede reivindicarse de cualquier poseedor y utilizarse como acción o excepción por el usucapiente. ¿Qué quiere decir que puede reivindicarse de cualquier poseedor? Como nosotros ya tenemos nuestro título inscrito en el registro, o ya tenemos nuestro título que ampara esa propiedad de ese bien por el trámite de la usucapión, de la prescripción adquisitiva, ya podemos reivindicarlo cualquier poseedor. O sea, que viene alguien y quiere arrebatárnoslo, quiere decir que él es el poseedor, nosotros ya lo podemos defender y podemos iniciar. Hay un juicio ordinario en la vía civil que es de reivindicación de la propiedad, así se le denomina el juicio ordinario de reivindicación de la propiedad. ¿Por qué es de reivindicación de la propiedad? Porque el propietario está defendiendo su propiedad, está solicitando que se le regrese su propiedad. Entonces, a eso se refiere con que lo podemos reivindicar contra cualquier poseedor y utilizarlo como acción o excepción. Como acción o excepción, porque cuando llegue, porque puede ser como acción que nosotros demandemos a esa persona que nos quitó el bien, que nosotros ya lo tenemos registrado como en nuestra propiedad por el tema de por la prescripción, o como excepción es cuando nosotros somos demandados en un juicio civil, en este caso por una persona que alega que ese bien es de su propiedad, y podemos interponer una excepción demostrando que nosotros somos los propietarios ya de ese bien que adquirimos por cualquiera de estas figuras que hemos estado viendo. Ahora, pero en este caso sería por la usucapión. Entonces, por eso dice como acción o excepción, ya sea que seamos nosotros los que demandemos o seamos nosotros los demandados, ¿verdad? Eso ya es materia procesal, pero ya nos da ese derecho de poder defender el bien al final, ¿verdad? Por eso nos habla de reivindicar la propiedad. Ahora sí, vamos a ver el último modo de adquirir la propiedad, que es un modo originario también, y es la posesión. Acá hay una definición de posesión. Solo permítame otra vez ustedes. Es que fíjense que no me aparece que estuviera grabando la clase, y sí la estoy grabando. Sí le di grabar a la clase y eso me genera duda. Déjenme ver porque no me aparece. Dice que la esté grabando, Linda. ¿Usted la está grabando? ¿O dice que yo la estoy grabando? No se ve que la esté grabando. ¿Verdad que no? Si eso estaba viendo. Si alguien, yo lo voy a volver si Alexander lo escucho, en lo que veo yo esto acá, porque sí le tengo que grabar. ¿Qué manda? Gracias, licenciada. No, solo una duda en relación al punto anterior. Fíjese que yo quisiera preguntarle, tuvimos como un problemita en relación al registro de bienes.
Pues el bien fue como heredado, luego se repartió, digamos, el mismo bien y se registró en el, valga la redundancia, en el registro de la propiedad, en el segundo registro de la propiedad. Pero fíjese que ahorita que el dueño inicial, digamos, de este bien inmueble, le sigue apareciendo en el registro de la propiedad que ese bien sigue a su nombre. Entonces, ahí, licenciada, la pregunta es, ¿tiene que transcurrir algún tiempo para que se quede como, no sé, desmembrado del dueño inicial o es un problema como de registro propio del registro de la propiedad? Solo es Perdón, una duda. Alexander, por ver la grabación me perdí un poquito. O sea, hay dos personas, hay dos propietarios del bien o dos inscripciones. No, fíjese que eso, o sea, el dueño repartió el bien, ¿verdad? Lo heredó, digamos. Pero al momento de que lo heredara, pues igual se hizo el registro en el segundo registro de la propiedad, pero actualmente al dueño inicial le sigue apareciendo ese bien inmueble bajo su nombre, o sea, que como que no lo hubiese repartido ante el registro de la propiedad. O sea, hay como dos registros del mismo bien. Entonces, la pregunta ahí es un problema de, no sé si de sistema o del registro propio del segundo registro de la propiedad o se debe a otra situación. Mire, pues puede ser un error en el registro de que a la hora de inscribirlo al nombre del nuevo propietario, pero está muy difícil que sea así, pero que a la hora de inscribir al nuevo propietario, a quien adquirió el bien por el título que haya sido, no hayan cancelado, pero al final, ¿sabe por qué le digo que es difícil que aparezca así? Porque la finca, el registro, su sistema es por finca, ¿verdad? No es por propietario. O sea, no es que aparezca su nombre, Alexander Morales, y tiene todos estos bienes a su nombre, no. Es la finca, por ejemplo, la finca 1000, folio 100 del libro 100 de Guatemala, y aparece todo el historial de la finca. Entonces aparece desde el primer propietario, la primera inscripción de dominio, y luego si ese bien cambió de propietario, aparece una segunda inscripción de dominio en donde se inscribe al nuevo propietario. Y si ya lleva 15 propietarios, aparece una 15ª inscripción de dominio con el 15º propietario. Y entonces, esa es la columna, esa es una de las columnas que tiene el libro, el registro de la propiedad de las fincas. Hay otra columna donde tiene los gravámenes, por ejemplo, si hay hipotecas. Hay otra donde tiene anotaciones, donde no se anotan los embargos, las anotaciones de demanda. Entonces, en ese historial de la finca, donde llevan el registro por finca y los derechos reales, o sea, quiénes han sido los propietarios de la finca, por eso es un poco difícil que pueda aparecer todavía dos personas, a menos que el bien esté en copropiedad, que ese es otro de los temas que vamos a ver a continuación, la copropiedad, a menos que el bien esté en copropiedad y que por eso siga apareciendo el anterior propietario y digamos que el nuevo propietario, pero entonces tendrían un derecho conjunto, copropiedad. Yo pienso que tal vez puede ser un error del sistema en el registro, ¿verdad? De algún mal teclazo pero, o sea, tendrían que ir al registro, al registro a que verifiquen cómo fue ingresado a la hora de inscribir al nuevo propietario, pero con el historial de la finca. Si ustedes piden una recomendación es pedir certificación de la finca, no consulta electrónica, porque consulta electrónica solo les va a aparecer ustedes solo es un pedacito, ahora solo les va a aparecer los datos más actuales de la finca. En cambio, con una certificación del historial completo de la finca, les va a aparecer, como le estoy indicando, desde la primera inscripción de dominio hasta la última inscripción de dominio. Y la última inscripción de dominio es a nombre de quién está actualmente la finca. Entonces, por ahí podrían empezar, Alexander, pidiendo la certificación del historial completo de la finca. Y el último propietario así debería aparecer. Y si hay ahí, o sea, si va bien el historial en orden y no hay ninguna duda, ya con esa certificación, acercarse al segundo registro de la propiedad, entonces es en el de Shela,
si ahí se generó la finca, ya con esa misma certificación dictada por ellos para que ellos revisen en el sistema por qué les aparece todavía los dos como propietarios, ¿verdad? Ok. Porque ahí más creo que Sí, sería un está error del raro. sistema porque Sí, está bien raro, ajá, no debería ser así, a menos que sean copropietarios, le digo. gracias, Esa sí sería licenciada, muy una amable. posibilidad, pero Muy hay amable, cómo licenciada. verificarlo y les comento, para quien no ha hecho uso del registro de la propiedad, uno va a pedir certificación, una consulta electrónica, no por nombre de propietario, sino por finca. Y entonces no se pierde uno ahí en la finca, ¿verdad? Ustedes, porque es el historial completo de cómo va la finca. Que han habido anomalías en el registro de la propiedad, por supuesto que las hay. Por supuesto que las hay, porque eso no lo podemos negar, ¿verdad? Pero sí se puede revisar de esa manera. Entonces les decía, ahora con el tema de la posesión, pueden revisar si ya parece que estoy Licenciada. grabando. Sí, perdón. Ustedes pueden ver ahí Sí, desde ahí que si aparece que estoy grabando. Ya Lida, ya está grabando. Sí, sí. Es que no sé por qué, les juro que le había dado grabar y no sé por qué no me aparecía grabar y me asusté porque entonces no se grabó la primera parte de la clase. De todas maneras vamos a revisar, puede revisar cuando terminemos la clase. Sí, alguien me abrió su micrófono antes de que le preguntara la grabación. No sé si era una duda soy o yo, era licenciada. sí, Soy yo, Juan Carlos. demanda. Fíjese que Sí, tengo dígame. una curiosidad referente a esto. Bueno, yo no sé si en el registro de la propiedad a todo le llamarían fincas, le voy a decir por qué. Yo estoy acá en Asunción, Mitafutiapa. Hace aproximadamente unos 45, 50 años, un señor era dueño hablemos de una cuadra completa. El señor, en paz descanse, se llamaba Francisco. En ese mismo lapso de tiempo, mi abuelo le compró la cuarta parte. Entonces, en aquel entonces eso se llamaba Barrio La Paz. Igual mi abuelo compró como Barrio La Paz. Pasado el tiempo, heredó mi abuelo a dos de mis tíos. Estas personas pues construyeron, hicieron las cosas, pero la pregunta viene acá. En el tiempo que mi abuelo compró era Barrio La Paz a nombre del señor este. No sé qué hicieron o cómo le hicieron, pero ya después resultó con que toda la cuadra que era de ese señor, o sea, Barrio La Paz es más grande que solo esa cuadra. Sin embargo, la cuadra que pertenecía a ese señor ahora aparece como Colonia San Francisco, Barrio La Paz. Ahora, ¿qué pasaría si cuando compró mi abuelo aparece estos números de propiedad como Barrio La Paz y cuando llegue otro, por ejemplo, y la coloque como Colonia San Francisco, pues obviamente no les va a aparecer igual en los documentos y van a estar hablando de la misma casa? Puede ser, Juan Carlos, que haya sido la municipalidad la que haya cambiado en la denominación, digamos, del espacio, del lugar, y que cuando le llevaron los documentos al notario, el notario haya copiado como aparece, ¿verdad? Como la identificación. Incluso recuérdese que a veces cuando se vende una propiedad también lleva el tema del agua, la paja de agua, y se presentan otros documentos al notario y puede ser que la descripción ya aparezca así por alguna modificación del nombre del lugar que haya hecho la municipalidad. Juan Carlos, habría que acercarse a la municipalidad, es que no sé cómo se llamará la municipalidad, pero realmente es el departamento A catastro. A catastro, ese es, gracias Lourdes, para ver si si hubo un cambio en la modificación. Ya vieron que ellos pueden imponer la nomenclatura también, ¿verdad? Y a veces antes no estaba con nomenclatura y ahora sí ya les aparece, aunque sea un terreno, no una casa formal, pero ya tiene una nomenclatura, entonces puede ser que sea una cuestión municipal. Juan Carlos, habría que averiguar por ese lado para ver por qué ya ahora las instituciones en el registro ya les aparece con otra descripción, digamos, aunque sea el mismo lugar o el mismo terreno, la misma finca. Yo le hablo de finca porque en realidad lo que usted me está diciendo es la descripción del lugar, puede ser la finca 1000, la misma finca 1000 de la que venimos hablando, ubicada en el barrio La Paz o denominada barrio La Paz, ¿verdad? Entonces,
yo más creo que puede haber sido algún cambio en la municipalidad. O sea, habría que averiguar ahí, Juan Carlos. Al Sí, final la o sea, finca va a ser siempre la misma. mi pregunta era esa, porque imaginemos de que ya después, en el caso de la familia, por parte de mi abuelo, todos van a tener escrituras con el barrio La Paz, pero que apareciera esta solamente fue cuestión de ejemplo, ¿verdad? Que apareciera alguien con un nuevo papel que ahora ya no dice barrio La Paz, sino que dice Colonia San Francisco, barrio La Paz. Entonces, serían dos documentos Pero el número de completamente finca no distintos. va a cambiar, Juan Carlos. El número de finca no va a Ah, cambiar. sí, esa es la parte Ajá, que no había de entendido. hecho, ajá, el número de finca siempre va a ser el mismo porque el registro es de su sistema, ¿verdad? Por número de finca. Entonces, eso no va a modificar. Y a veces estas descripciones, como le digo, son a veces por decisiones de la municipalidad, ¿verdad? Y el notario, entre todos los documentos que pide o que le llevan para hacer una escritura, por ejemplo, de compraventa, pueden ir los registros municipales, como le decía, de registros municipales por la paja de agua, por alguna servidumbre que pese sobre la misma finca. Entonces, ahí puede haber una modificación, pero la finca siempre va a ser la misma, Juan Carlos. Muchas gracias. Por nada, Juan Carlos. Licenciada, Sí, demanda. Licenciada, el título de propiedad y con escritura pública, tienen algo similar, son distintas. Con una escritura pública, La escritura pública es uno de los instrumentos del notario, es un instrumento notarial aplicado el contrato, los particulares se acercan, ¿verdad? Entonces, es un instrumento notarial. Ahora nos referimos a título de propiedad. Si ya un bien inmueble, el título de propiedad, el primer testimonio de la escritura pública. De hecho, la escritura pública, nosotros solo nos entrega un testimonio que es una fotocopia con una razón de esa escritura pública. El título de propiedad, cuando nos referimos a eso, nos referimos en la práctica nos referimos al título de propiedad, es la inscripción en el registro de la propiedad y cómo la hacemos constar con una certificación del registro de la propiedad. Cuando ustedes van donde un notario, le piden, mire, me trae el título de propiedad para hacer el contrato, porque usted, fíjese que necesito un contrato de arrendamiento. Va, ¿usted es el propietario? Sí, yo soy el propietario. Va, tráigame el título de propiedad. La mayor parte de personas lo que hace es llevarle el primer testimonio de la escritura pública, ¿verdad? Porque como les digo, la escritura pública se la queda el notario, o sea, no la entrega una fotocopia de escritura con una razón y a ese documento se le llama testimonio, primer testimonio. Pero lo que el notario quiere en realidad es la certificación del registro de la propiedad donde conste que está inscrito. ¿Por qué? Porque hay muchos notarios, ustedes, ahora ya se da menos, pero hay muchos notarios que se les olvidaba mandar inscribir ese testimonio al registro de la propiedad. Entonces, usted solo con la escritura, con el testimonio en la escritura pública no puede hacer constar que es propietario. Lo que necesita es la inscripción del registro de la propiedad. Entonces, en la práctica, si hablamos de título de propiedad, estamos hablando que necesitamos la certificación del registro de la propiedad, ¿verdad? Ustedes donde conste que ese documento, que ese inmueble es suyo. En el caso de los inmuebles, pensemos en un vehículo, cuando les piden el título de propiedad que presentan ustedes. El título del De un vehículo, vehículo, el título de propiedad ahí del sí nos da, vehículo que lo da la SAT. Ujú. ahí sí está, sí el documento así se le denomina, el que da el registro fiscal de vehículos, ¿verdad? Entonces, depende, aquí como estamos hablando más del tema de los inmuebles, por eso nos referimos al registro de la propiedad, pero si fuera un vehículo, es ese documento que nos extiende la SAT, ¿verdad? El registro, a través del registro fiscal de vehículos. Si fuera de cualquier otro bien,
inmueble, por ejemplo, yo compré una cama, pues hacer la factura, ¿verdad? Esa factura la que demuestra que yo compré la cama. Entonces, depende de lo que estemos hablando, pero como estamos hablando ahorita de inmuebles, ese título de propiedad sería la certificación de registro de la propiedad, porque les digo que si en una escritura pública, ese testimonio de la escritura pública, el notario no lo mandó a inscribir al registro de la propiedad, entonces al final solo hace constar un contrato, pero si no está inscrito, eso no demuestra que somos propietarios del bien. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué? Necesitamos pedir la certificación del registro de la propiedad en donde consta que ese bien inmueble está inscrito a nuestro favor. No sé si ahí le aclaro, Eric, su duda. Sí, licenciada, prácticamente sí. En cuestión a la relación de que yo le hacía esta pregunta es directamente sobre los inmuebles, ¿verdad? De una propiedad, de un lote específicamente, ¿verdad? Porque el título de un vehículo, pues si bien es cierto, pues yo cuenta con uno y sí sé cuál es esa, pero ya en una propiedad me causa esta duda en cuestión, ¿cómo puedo yo ver si es porque en los terrenos de mi papá, yo he visto que son escrituras públicas donde menciona el lugar, cuánto mide tal lado, pero no sé si esa es el título, por eso yo le hacía la pregunta, licenciada, pero... Que averiguar, Eric. Eric tiene que revisar la escritura, no solo la escritura, tiene que preguntarle a su papá qué más le entregó el notario cuando hizo la escritura. O sea, si le entregó la razón de registro de la propiedad donde ya quedó inscrita, porque cuando uno lleva el testimonio, esa escritura a inscribir al registro de la propiedad, paga uno y luego ya regresa por la inscripción y le entregan a uno, le devuelven a uno el testimonio con una razón, una hojita que dice razón desde el registro general de la propiedad, y ahí dice que quedó inscrita la escritura y hace referencia a la finca folio y libro de la finca. Eso tiene que revisar, Eric, para estar seguro que sí está inscrito a favor de su papá. Eso, muy amable, licenciada, gracias. Eso es lo que tiene que revisar, por nada. Entonces, ahora con el tema de la posesión. Ahorita voy. Con el tema de la posesión, definición de María Marta, que indica que posesión de el imposible que manifiesta que se puede escribir como el poder la intención de tenerla y ponerla como considere representado por el poder que la persona la cosa y un elemento subjetivo ánimos que la intención o de poseer las cosas. Vamos a ver lo que ella nos está explicando, porque nos está relatando de dónde en latín de posesión. Vamos a ver cuáles son los elementos doctrinarios de la posesión. Tiene un elemento objetivo o corpus, que es el material, y el elemento subjetivo o ánimos, la intención de comportarse como propietario. Entonces, el objetivo es el bien, ¿verdad? Ese bien que queremos poseer. El subjetivo es ese ánimos, o sea, la intención de quedarnos con ese bien y de comportarnos como que si fuéramos propietarios de ese bien. Entonces tienen que tener los dos elementos, el objetivo, el subjetivo, el corpus y el ánimos. Si nos vamos a la legislación guatemalteca, aquí les puse una referencia del Código Civil del año 1932. Ahí nos decía que la posesión era la tenencia o goce de un bien y el ánimo de conservarlo para sí. Y cuando revisamos
la legislación vigente, nuestro código vigente, y vemos ahí en la exposición de motivos del código, vemos que nuestra legislación adoptó una doctrina más moderna del Código Civil alemán, mexicano, del peruano, y nos dice el artículo 612, si se van a revisar su artículo 612, concepto de posesión, y nos dice, acá se los transcribí, es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Entonces, nos está explicando quién es el poseedor, ¿verdad? Es esa persona que está ejerciendo sobre un bien todas o algunas facultades inherentes al dominio. Entonces, esas facultades inherentes al dominio, vamos a ver en las clases de posesión cómo se van desarrollando. Solo permítanme ustedes, así, ya les... Cuando hablamos de facultades inherentes al dominio, estamos hablando pensamos ya como si somos propietarios de este bien, qué derecho nos da ese bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pensamos con la posesión. Si en algún momento estamos poseyendo el bien, ¿qué derechos vamos a tener sobre ese bien? Si vemos, acá hay una clasificación doctrinaria de la posesión, pero que también la vamos a ir encontrando dentro del Código Civil. Por eso en estos cuadritos pueden ver ustedes acá que en estos cuadritos estamos colocando de una vez en qué artículos podemos ir ubicando estas figuras, que es, como les digo, es una clasificación, pero la tenemos reflejada en el código. Entonces tenemos la posesión de buena fe. De la posesión de buena fe, ya leímos los artículos, porque con eso ampliamos el tema de los requisitos. Perdón. Si se recuerdan ustedes, el tema de los requisitos de la usucapión que acabamos de ver, ya leímos el artículo 622. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Ya leímos el 622, el 623, cuál es la presunción de buena fe. La buena fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que sea citado en juicio. Y el 624, los efectos de la posesión de buena fe. Ese sí no lo hemos leído, entonces vamos a leer cuáles son los efectos de la posesión de buena fe. Alexander, ahora si me hace favor, usted quería leer hace un momentito. Alexander, por favor, es el artículo 624. Muy bien, licenciada. 624. Gracias. ¿600 me dijo licenciada, perdón? 624. 624, ok, voy a revisar. Dice, efectos de la posesión de buena fe. El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio goza de los derechos siguientes. 1. Hacer suyo los frutos percibidos mientras su buena fe no sea interrumpida. 2. De que se abonen todos los gastos necesarios y útiles, teniendo derecho de retener la cosa poseída hasta que se haga el pago. 3. Retirar las mejores voluntarias si no se causa daño en el bien mejorado o reparado el que se cause al retirarlas. 4. Que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de frutos naturales y civiles que no haga suyos por estar pendientes al tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al interés legal sobre el importe de estos gastos desde el día en que los haya hecho. 5. No ser desposeído de la cosa si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. 6. Ser preferido a cualquier otro que le pida con igual derecho, excepto el caso en que deba darse posesión indivisa. 7. Servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción. Y 8. Ser considerado dueño de los muebles que posee. Gracias, Alexander.
estos son efectos de la posesión de buena fe. Si se dan cuenta, como estamos poseyendo de buena fe, pensando o creyendo que tenemos ya un derecho sobre este bien, pues son bastante los efectos, como el hacer suyos los frutos, como si se causan daños y colocamos mejoras, retirar esas mejoras voluntarias. Si hicimos gastos, invertimos algo en el bien, pues que se nos abonen esos gastos de lo que invertimos, a no ser desposeído. Eso es muy importante, no ser desposeído de la cosa, sino antes haber sido citado, oído y vencido en juicio. O sea, si aparece alguien, otro poseedor, que alega tener igual o mejor derecho sobre el bien, pues nos tienen que citar, oír y vencer en juicio, ¿verdad? Tenemos un derecho como poseedores, ya por haber poseído, por estar poseyendo de buena fe. Otro ser preferido, cualquier otro que pida igual derecho, excepto en el caso que deba darse posesión indivisa. Es la misma historia para que seamos oídos y vencidos en juicio. Ahora si aparece alguien más, y servirse la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción. Ese sería el caso de una usucapión, ¿verdad? El caso de una usucapión, el poder adquirir por medio de la usucapión y ser considerado dueño de los muebles que posee también, ¿verdad? Si dentro del bien también, nos estamos refiriendo a un bien, puede ser un bien inmueble, dentro del cual existan bienes muebles, entonces también somos considerados propietarios, no, poseedores, no es propietarios todavía de estos bienes que están dentro de este bien inmueble. Entonces, esta sería una posesión de buena fe, solo lo complementamos porque habíamos leído algunos de estos artículos. Ahora también existe una posesión de mala fe, ¿verdad? Que es lo contrario, de la buena fe, ¿verdad? La estamos ostentando con conocimiento de su ilegitimidad. Vamos a leer entonces los artículos 628 y 629, la posesión de mala fe. ¿Alguien me hace favor de leer 628 y 629? Los dos de una vez, y así. Gracias. Perdón, antes de que 628. lean. Perdón. Ahí no entraría en esa de mala fe lo que dijo Erickson al principio, lo de los ocupas. ¿Qué, perdón, Lourdes? No lo entendí. Los que ocupan los bienes inmuebles o las casas desocupadas. Eso lo habló Erickson al principio. Invasores. Ajá, como invasores. Como invasiones, ajá. En la posesión, pues, si nosotros ingresamos a un inmueble que sabemos que no es nuestro y hay una construcción, sí va a ser una posesión de mala fe, ¿verdad? Porque si hay una construcción, ya sabemos que hay alguien que es propietario del bien. Solo que ahí ya nos metemos también a otro tema. Sí, es una posesión de mala fe, pero ya nos metemos también al tema al penal, ¿verdad? Porque hay una comisión de un delito, pero sí se puede considerar como un ejemplo de poseedor de mala fe, ¿verdad? Porque sabemos que hay alguien que tiene derechos sobre ese bien y llegamos nosotros y solo le interrumpimos esa posesión, ¿verdad? Entonces, solo leamos los dos artículos y nos vamos a quedar hasta ahí porque ya no da tiempo de avanzar. Bueno, no, de hecho, si quieren, para que ustedes no tengan problema para cambiarse de clase, retomamos a partir de la posesión de mala fe, ya no los vamos a leer porque igual ya no vamos a poder explicar nada más por el tiempo. Quedémonos hasta acá, vamos a retomar a partir de esta clasificación de la posesión, a partir de la posesión de mala fe, en la siguiente clase. Recomendación, por favor, ya viene dentro de, tenemos una clase más y luego la siguiente ya viene el primer examen parcial. O sea, el último fin de semana de febrero es 28, creo yo, y el 7 de marzo tenemos el primer parcial. Entonces, vaya, revisen la plataforma, yo voy a subir hoy las presentaciones que me hacen falta para que ya las tengan ahí, y si tienen inconvenientes con la plataforma o cualquiera de sus cursos, no solo con este, repórtenlo, todavía están a 2 semanas para que les resuelvan algo, ¿verdad? Porque ya cuando entramos a época de examen,